Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar titulado Defencerca, acercar la defensa a la ciudadanía y a los comunicadores. En primer lugar, recordarles que esta es la primera sesión, pero tenemos programada una sesión para el miércoles próximo, por si queréis ver el programa y suscribiros también a esa segunda sesión. En la sesión de hoy, a lo largo de 3 horas, pues tengo el placer de poder presentar a 3 ponentes excepcionales que nos van a hablar de cómo acercar la defensa a la ciudadanía y a los comunicadores. Y quería recordarles que este webinar se enmarca dentro del proyecto Defencerca, del mismo nombre, y que ha sido promovido por la Secretaría General de la Política de Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, dentro de las subvenciones para promover la cultura de la defensa. Como en otros webinars, disponen de un chat que leeré muy atentamente y también pueden votar a las cuestiones y a las preguntas que vayan apareciendo. Y las más votadas, en la medida que el tiempo nos lo permita, se irán respondiendo por parte de los ponentes. Haríamos un primer turno de preguntas para los 2 primeros ponentes, después de las 2 ponencias, y después otro turno de preguntas final para la tercera ponencia. Y ya personalmente agradecer el apoyo a los ponentes de hoy, a la Fundación Complutense, por su apoyo técnico y la impecable difusión del evento, a la Facultad de Ciencias de la Información también por la difusión del evento en todas sus redes sociales, en Inforadio, en su página web, al Departamento de Periodismo y Nuevos Medios, y por supuesto no sería posible sin este apoyo del Ministerio de Defensa. En primer lugar, tenemos al profesor y doctor Ángel Luis Rubio Moraga, que va a hacer la primera intervención. Ángel Luis es vicedecano de Estudios y Calidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Es licenciado en Ciencias de la Información por la rama de Periodismo y es doctor en Historia del Periodismo. Os animo, aparte de que sé que su ponencia de hoy les va a gustar muchísimo, a que lean sus otros trabajos e investigaciones sobre historia de la comunicación, propaganda, desinformación, posverdad, redes sociales, libertad de expresión, porque desde luego en las circunstancias en las que estamos son temas muy, muy interesantes y muy sugestivos. Y le cedo la palabra, y a los ponentes otra vez gracias, y os estoy leyendo. Bien, muchísimas gracias, Graciela. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo con ponentes a los que ya conozco, aparte de la presentación que tuvimos ayer y que habíamos tenido la oportunidad de coincidir en anteriores ocasiones hablando de cuestiones sobre seguridad, defensa y sobre una cuestión que a mí particularmente desde el punto de vista periodístico, digamos que es la que me trae a intentar aportar mi granito de arena a este ciclo. Bueno, en primer lugar, para mí es un reto enorme, fundamentalmente porque viendo la cantidad de asistentes que están ahora mismo conectados, entre los cuales, así en el timeline del chat, he tenido la oportunidad de ver a bastantes compañeros de la facultad, pues esto supone una presión adicional espero no meter la pata, sobre todo cuando entre todos ellos hay tan fantásticos comunicadores, tanto del ámbito audiovisual, del periodismo o de la publicidad. Tanto para ellos, evidentemente, como para los asistentes de otras instituciones, pues espero que este título especialmente ampuloso y excesivamente ambicioso no defraude al final, puesto que tampoco pretendo excederme demasiado. Cuando Graciela me planteó la posibilidad de participar
en este seminario, mi duda fundamental es hasta qué punto podía llevar una cuestión que me apasiona y me preocupa al mismo tiempo, como es el de la desinformación, al tema de la seguridad y sobre todo también a la aportación de la defensa, acercar la defensa a los comunicadores. Yo creo que pandemias al margen, vivimos desde hace años en una situación realmente preocupante para todos los sectores, para todo el ámbito en general, puesto que la desinformación está implicada en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales, incluso en ocasiones, y es algo en lo que tenemos, asumimos unos riesgos y unos peligros importantes para la democracia, en los que todas las instituciones, no solamente la defensa, por supuesto también la clase política, los ciudadanos y sobre todo las empresas y las instituciones vinculadas con la tecnología, con los portales de redes sociales, con los portales de búsqueda, tienen todavía mucho que decir y tenemos que buscar ese compromiso íntegro global de todos los actores implicados para intentar, si no frenar, perdón, si no solucionar, al menos frenar esta epidemia o infodemia de falsedades que estamos viviendo. Como decía, no pretendo ser especialmente ambicioso, aunque el título puede engañar y espero no decepcionar las expectativas. Pero para empezar a hablar del fenómeno que estamos viviendo y los peligros que supone para la democracia, para una democracia funcional, es importante empezar por lo básico, que es definir lo que es la desinformación, qué es y quiénes son sus protagonistas. Y es bueno empezar por lo básico y por lo histórico, definiendo claramente que la desinformación o las noticias falsas, yo sé que hoy voy a hablar mucho del subconsciente y de lo que aceptamos de forma consciente o inconscientemente, y en ese sentido quiero avisar que a mí también mi subconsciente me va a traicionar. Reniego de la expresión fake news, me parece un tecnicismo innecesario teniendo un castellano tan rico, pero al mismo tiempo también creo que no es apropiado el término noticias falsas porque, y en ese sentido mis compañeros de periodismo me podrán confirmar o criticar, el concepto es una contradicción en sí mismo. Si son falsas, no son noticias. En cualquier caso, y como es un término popularmente asumido y yo creo que claramente identificado con lo que vamos a hablar, es más que probable que en alguna ocasión se me escape el tecnicismo fake news, que además, como saben, pues ha tenido una enorme popularidad, o que haga referencia constantemente a noticias falsas, muy a pesar de que vaya en contra de la esencia misma de lo que es noticia. Como decía, la manipulación, la desinformación, las noticias falsas no son una cuestión del día de hoy, por mucho que intentemos vincularlas a las redes sociales, a la cuestión al entorno tecnológico que tenemos hoy en día. Es una cuestión que arranca ya con los orígenes prácticamente de la humanidad, de las primeras formas de poder, y a lo largo de la historia hemos tenido infinidad de episodios que, a través de la intención, de la intencionalidad de los gobernantes o de las fuerzas en la oposición, han conseguido reconstruir una historia, una imagen, una leyenda en torno a esas historias que han perdurado hasta hoy en día. Desde las historias en torno al incendio de Roma en tiempos de Nerón, las historias, la propaganda negra en torno a la presencia, a la expansión española, por ejemplo, en América, y las miles y miles de historias que han tenido, digamos, como contexto un enfrentamiento bélico, como fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, en cuyos conflictos la propaganda alcanzó unos niveles de excelencia máxima. Como decía, no es una cuestión nueva, es más, desde el punto de vista de los medios de comunicación, la manipulación y sobre todo vinculada a los medios, a la prensa escrita, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, el amarillismo, la prensa sensacionalista en general, ya hizo gala del poder que tenía a la hora de manipular, de ofrecer noticias tendenciosas con una finalidad política, económica y también competitiva, porque al fin y al cabo también lo que se buscaba era crecer en importancia, en representación y sobre todo en lectores frente a la prensa de la competencia. Yo creo que los nombres en el ámbito periodístico, seamos o no de comunicación, nombres como William Randolph Hearst o Joseph Pulitzer nos suenan perfectamente y mucho tiene que ver con esa etapa que para muchos era la edad dorada del periodismo, pero que estaba dominada por las grandes cabeceras del sensacionalismo, que incluso bien entrado el siglo XX, bueno, pues han seguido siendo el referente en cuanto a tiradas, al menos en cuanto a capacidad de presión sobre la opinión pública. Lo que cambia en el momento actual realmente es la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación, que dotan al fenómeno de una nueva dimensión totalmente distinta a la de décadas anteriores y siglos precedentes. Y es que los nuevos medios, especialmente las redes sociales, permiten optimizar esa comunicación, facilitándonos el acceso a enormes cantidades de información como nunca antes habíamos tenido a nuestra disposición, y provocando que las noticias falsas tengan un alcance casi inmediato y casi universal.
Debería haber empezado esta intervención avisando y pidiendo perdón porque no soy especialmente ducho a la hora de sintetizar en PowerPoint unas ideas básicas, hacerlo de forma muy esquemática. De ahí que cada una de estas presentaciones esté plagada de texto y yo sé que eso contradice las reglas básicas de lo que debería ser un buen comunicador. Así que empiezo pidiendo perdón por adelantado, aunque ya sea un poco tarde. Creo que ya con esta primera diapositiva se ha visto claramente. Decía que son creadas en la mayoría de los casos por sitios ficticios, en apariencia fiables. Esa fiabilidad o veracidad es un aspecto fundamental de las noticias falsas. El dar la apariencia de que pueden parecer reales y si no son reales, lo parecen. Que producen en ocasiones títulos sensacionalistas con el único fin de atraer al lector, de llamar su atención, de engancharle y de incluso incitarle a viralizar ese contenido, a compartirlo. Pero no son solo plataformas creadas de la nada o sitios ficticios, sitios falsos con alguna intencionalidad concreta en el tiempo o en torno a un tema. También los propios medios tradicionales, los propios medios de comunicación tradicionales han contribuido en buena parte a esta difusión de la desinformación y las falsas noticias. No olvidemos, y a pesar de que se vincula en muchas ocasiones con la situación actual vinculada a las nuevas tecnologías, que los medios de comunicación tradicionales arrastran tras de sí una larga crisis estructural del periodismo como modelo sostenible que no solamente les ha llevado a una pérdida creciente de credibilidad, a una manifiesta vinculación ideológica con las distintas tendencias políticas que en cada uno de los países existen y esto evidentemente hace que intenten reaccionar, que intenten reajustarse a lo que las tecnologías, a lo que el mercado va cambiando y en ocasiones opten por la salida probablemente no más ética, no más periodística desde el punto de vista de la calidad y opten fundamentalmente por una búsqueda desmesurada de audiencia, de lectores. El problema es que las noticias falsas suponen un peligro para la información, un peligro para la seguridad y un peligro también al que todas las instituciones políticas y evidentemente responsables de la defensa tienen que prestar especial atención, como me consta que se está haciendo desde hace tiempo, incluyendo, por ejemplo, el tema de la desinformación como un pilar básico de los aspectos a defender frente a los ciberataques o el ciberterrorismo. El peligro de las noticias falsas es que contribuyen a crear una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre los hechos más básicos. Hechos incluso que desde la tradición empírica han sido sobradamente contrastados. Por poner un ejemplo, todos conocemos el movimiento de los terraplanistas, que por muy ridículo que nos parezca, sin embargo, y a pesar de la constatación empírica de que la Tierra es redonda, no dejan de tener sus argumentos y apoyarse o agarrarse a cualquier idea que pueda reafirmar su idea de que siguen estando en lo cierto, por ridículo, insisto, que nos pueda parecer. Ese riesgo y el hecho de que no podamos ponernos de acuerdo sobre los hechos más básicos hace que una democracia no pueda ser funcional. Para que sea funcional hace falta que la información sea veraz y que trate sobre materias de interés general, ya sea por los asuntos o por las personas que en ellos intervienen. Solo eso contribuye realmente a formar una opinión pública verdaderamente útil y constructiva para una sociedad democrática verdaderamente útil. Decía que las noticias falsas son una grave amenaza y eso ha provocado que tanto desde los medios como desde las instituciones haya habido sucesivas reacciones en los últimos años. El problema es que vivimos en un mundo globalizado en el que una decisión a nivel nacional, como la que puedan tomar nuestras autoridades, nuestros representantes en el Parlamento, no es una decisión o una reacción suficiente. En ocasiones, y hemos vivido casos recientes, ya sean las elecciones norteamericanas de Donald Trump, en el referéndum de Cataluña o en el caso del Brexit un poco más atrás, hemos visto como en ocasiones la desinformación, los fakes, los bots, tenían un origen total y absolutamente distinto al país en donde se cocía el asunto sobre el que se trataba. Se ha hablado en numerosas ocasiones de las injerencias rusas en materia política internacional y de cómo se organizaban, se gestaban esas campañas de propaganda a favor de una determinada causa por interés o simplemente por adecuación política a los intereses del propio país que las motivaba, en este caso Rusia. Por eso decía que una reacción a nivel nacional no puede ser la única solución. De ahí que se busque un mayor compromiso de las instituciones supranacionales, la propia Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, etcétera, y sobre todo lo que es primordial en el momento actual es el compromiso de las grandes empresas tecnológicas, de las grandes plataformas de redes sociales, de las grandes empresas que controlan nuestros datos y que a día de hoy, más que los propios medios de comunicación, monopolizan la difusión de la información. Es decir, las redes sociales, Facebook, en las plataformas de buscadores como Google, el propio Twitter, etcétera, etcétera.
No debemos olvidar, sin embargo, que también ante una reacción democrática, es decir, ante una respuesta democrática contra esa desinformación, debemos plantearnos una serie de preguntas que no es mi objetivo, ni mucho menos responder ni dar una respuesta en esta breve presentación, pero para empezar hay que tener un concepto claro de qué es lo que se entiende por noticias falsas y al respecto, como algún compañero ponía rápidamente en el chat, hasta en la propia definición hay disparidad de criterios, bulos, y cualquier otra terminología, aunque desde luego desde el punto de vista científico hay algunas que otras diferencias entre lo que es un bulo, una fake, etcétera, etcétera. También un dilema importante es distinguir o cuándo una información sesgada, que las hay a montones, pero legítima, pasa a transformarse en propaganda o mentira directamente. Y también una cuestión fundamental y muy importante es saber quién vigila el contenido de la información que circula por las redes sociales. ¿Quiénes son los responsables de esa información? Y qué responsabilidad, por lo tanto, tienen los propios buscadores y las propias redes sociales a la hora de permitir que una información falsa o veraz circule más o menos y que llegue a un público más o menos numeroso. Eso nos llevaría a hablar también de los algoritmos, uno de los medios, una de las respuestas que las propias empresas de tecnología han planteado como una solución viable, y no sé si eficaz, a la difusión masiva de información falsa. ¿Es viable realmente un algoritmo para erradicar las noticias falsas y que a su vez ese algoritmo no impida la recepción de noticias auténticas? ¿Y cuáles son las pautas, por lo tanto, que utilizarían para distinguir algo que al final queda sujeto a la interpretación? Es decir, para discernir una información veraz de la que no lo es. Y también deberíamos preguntarnos, por lo tanto, algo fundamental, si el criterio de la verdad es el adecuado. El criterio de verdad tiene connotaciones filosóficas, religiosas, sociales, etcétera, pero evidentemente en función del contexto cultural o religioso en el que nos movamos, la verdad que es para nosotros no tiene por qué ser la verdad que es para el resto. La verdad es un concepto relativo y no único y tiene, digamos, muchas aristas y diferentes manifestaciones. ¿Y cómo deben responder los gobiernos a este fenómeno? Bueno, pues después de esta interpretación, y a pesar de que decía que no es mi intención responder a todas esas cuestiones, sí que creo que al menos debería apostar, aunque sea equivocadamente, por una definición de noticia falsa. Y digo equivocadamente porque me dejo muchos matices fuera, pero en cierta forma y por sintetizar, una noticia falsa es aquella información publicada deliberadamente, no solo en medios digitales, pero preferentemente, que no ha sido comprobada ni verificada y que carece de fuentes identificadas y no cuenta con la supervisión de un editor. Lo que sí me parece un poco más claro, y aunque también pueda estar sujeto al debate, es cuál es el objetivo. Y el objetivo básico y fundamental, y yo creo que de ahí que esta cuestión de la desinformación tenga un poco más de sentido en este seminario sobre la defensa, es que el objetivo de las noticias falsas es influir en la opinión pública y crear inseguridad. Crear inseguridad, sospechas, desestabilizar, ya sea un partido, ya una empresa o a la propia sociedad, para apoyar o desacreditar, o simplemente en ocasiones por un afán de diversión. Yo creo que todos hemos conocido el caso de trolls, de gente que disfruta sin ningún otro tipo de finalidad, nada más que bloqueando, difundiendo, expandiendo noticias falsas. No sé si alguno de los compañeros aquí presentes, pero con algunos que he tenido la oportunidad de trabajar muy recientemente en un proyecto experimental de creación y expansión de noticias falsas, hemos podido llegar a la conclusión, y digo muy recientemente porque el proyecto lo cerramos ayer, hemos podido llegar a la conclusión de que con muy poco tiempo y muy poca inversión, unas noticias falsas creadas de la nada, y en concreto pues trabajamos con una empresa de comunicación, Torres y, eh, perdón, ahora mismo es imperdonable que me olvide el nombre, así que prefiero no meter la pata. Vimos como 4 proyectos de fake, de noticia falsa, con muy poco tiempo y muy poca inversión, apenas 250 euros, alcanzaron en apenas 2 semanas 250.000 impactos. Y todo tipo de interacciones, todo tipo de respuestas y de creencias, no creencias, apoyos y desapoyos a la noticia que se difundía. En definitiva, crear noticias falsas es tremendamente sencillo y esto lo han visto los políticos, las empresas, incluso en el ámbito deportivo, se nutren de ello para desestabilizar a equipos, a futbolistas, a juntas directivas, etcétera. Y esto nos lleva a hablar de un concepto mucho más amplio que se nutre de esas noticias falsas, el de la posverdad. La posverdad es una circunstancia en la que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Es decir, es aquel ámbito en el que las emociones tienen mayor peso a la hora de constituir y de dar pie a una decisión que los hechos contrastados y previamente incluso demostrados por la ciencia, por la evidencia empírica. Lo que cuenta como hecho para esos ciudadanos
es simplemente su visión de la realidad, la visión que alguien tiene de que algo es cierto o verdad, independientemente de que haya sido contrastado o no previamente. Y esto nos lleva a hablar de la circulación de la información en la actualidad y de cuáles son los mecanismos de generación de la opinión pública. Desde el punto de vista de los sujetos, si hablamos de quiénes son los sujetos de la propagación de noticias falsas, hay dos pilares fundamentales. Por un lado, las plataformas o sitios web a los que aludí anteriormente, que crean las noticias falsas con el objetivo de engañar, de manipular a los usuarios como principal objetivo, pero no olvidemos también que detrás de ese objetivo y en muchos de los casos hay un fin pecuniario, económico, que es el de lucrarse con los beneficios publicitarios que una campaña viral, una noticia viral, acaba o puede acabar obteniendo a través de su difusión en las redes sociales. Y hay otro gran sujeto, protagonista, casi, digamos, monopolizador de la difusión de estas noticias, que son las propias redes sociales, que son las que contribuyen a su difusión viral. Me consta que en este tema en el que hablamos de la desinformación y de las noticias falsas, puede parecer un ejercicio de antipropaganda o propaganda total por mi parte contra las redes sociales, cuando les aseguro que los que me conocen saben que soy un auténtico fanático de las mismas y que yo y lo digital en ocasiones vamos de la mano. Pero en este caso me quiero centrar en la parte, digamos, perniciosa o perjudicial, y creo que en esta situación actual que estamos viviendo de pandemia por culpa de la COVID-19, pues gran parte de las dudas, de las incertidumbres, de los problemas que hemos tenido incluso vinculados a la seguridad, al contagio, etcétera, han tenido un foco importante de movilización en las propias redes sociales. Como decía, las redes sociales que contribuyen a su difusión viral son un sujeto importante de la propagación de noticias falsas. A través de ellas, estos sitios web, estas plataformas, lo que buscan es desviar el tráfico de Internet hacia ellas, amplificar el efecto que las noticias falsas puedan conseguir, puesto que el impacto potencial en las redes es casi ilimitado, y aprovechar al mismo tiempo sus servicios de publicidad y obtener beneficios, puesto que, como decía, y aunque no siempre, también el lucrarse con ingresos publicitarios es una cuestión que está detrás, en muchas ocasiones, de las campañas de desinformación y de noticias falsas. Esto ha hecho que hayamos eliminado o que hayamos borrado de nuestra mente, o al menos desde el punto de vista práctico, porque desde el teórico, tanto en las facultades de comunicación, en la nuestra en particular, seguimos pensando que enseñamos correctamente el periodismo y que seguimos defendiendo el valor básico de la verdad, de la calidad, por encima de cualquier otro criterio a la hora de entender lo que es una noticia. Bueno, pues en el ámbito de las redes sociales, la veracidad o la calidad han sido sustituidos por la viralidad. Parece incluso para los propios medios que es más importante ser viral que ser veraz. Y eso ha hecho que hasta los propios medios de comunicación adapten sus rutinas a la estructura, a la forma de funcionar, de entender, de procesar y de difundir las informaciones, las redes sociales. Hoy en día, y a mí particularmente, que soy más del ámbito teórico que del práctico en el periodismo, no deja de alarmarme el hecho de que hablemos de edición del contenido web, de que pensemos en cómo editar una noticia, olvidándonos ya de las técnicas clásicas, insisto que no es mi idea ni mucho menos, sino lo que parece prevalecer, como la estructura de pirámide invertida, etcétera, etcétera, en donde lo importante son los hechos, los datos, la información. Mientras que a día de hoy lo que parece prevalecer en los medios es que una noticia se corresponda con la estructura que va a permitir que esa noticia sea viralizada, sea indexada por las redes sociales y tenga la mayor viralización posible. Para ello habrá que pensar en palabras clave, para ello habrá que estructurar el titular de tal forma que las redes sociales directamente lo manejen por sí solas y lo difundan. En definitiva, pensamos más en la viralización del contenido que en la calidad de la información que estamos difundiendo. Y eso ha convertido a las redes sociales en las plataformas que centralizan la información, cerrándose incluso a enlaces externos. Pero ¿por qué son aceptadas las mentiras, las falsas noticias, las falsas informaciones? En primer lugar, porque aunque los medios sean tendenciosos, tendemos a confiar en nuestros conocidos. Un medio, nuestra cabecera de referencia, es un conocido para nosotros y tenemos fe en esa cabecera, a pesar de que a lo largo de la historia nos hayan podido decepcionar en más de una ocasión. Pero al mismo tiempo también, cuando vemos esa información en las redes sociales, es especialmente complicado detectar, distinguir, si una información es tendenciosa cuando ha sido el resultado de un cálculo pormenorizado elaborado por un logaritmo, que no el resultado de un proceso de selección editorial que puede llevar a cabo un medio. Pero es que aparte de todo ello, hay una serie de cuestiones, y en este caso sigo a pies juntillas a Carlos Elías, que establecía una serie de fenómenos que se producían en nuestro cerebro
a la hora de procesar estas falsas informaciones. Elías hablaba de que en el momento que recibimos una información sesgada o manipulada, se activa en nuestro interior lo que él conoce como el sesgo de confirmación, o lo que también define como una recolección selectiva de evidencias. Es que no leemos cualquier cosa, no buscamos cualquier información, solo seleccionamos aquellas noticias e informaciones que satisfacen nuestras expectativas y que, por supuesto, van a reforzar la opinión previa que ya teníamos, rechazando todo aquello que pueda poner en tela de juicio los valores previamente ya asimilados y en los que creemos firmemente. Habla también, y algo curioso, de la paradoja del conspiranoico. Todos conocemos a aquellos que insisten y que se reafirman en la teoría de la manipulación de los medios de comunicación al servicio de intereses creados, de la gran empresa, de los partidos políticos. Son precisamente aquellas personas que, como están más atentas a la manipulación de los medios, tienden a interactuar, a relacionarse más con fuentes de información manifiestamente falsas y, por lo tanto, son, a su vez, más proclives a ser manipulados. Habla también, Elías, del sesgo partidista, una desviación cognitiva que nos lleva siempre a favor de nuestro propio partido o grupo de referencia. Y eso hace que penalicemos más las opiniones y los errores del grupo rival. Yo creo que esto es básico, fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre. Y a permitir una cierta, digamos, un cierto error, una cierta mentira, una cierta falsedad en los errores de nuestro propio grupo. Tendemos a admitir más las informaciones falsas, las fake que proceden de nuestro propio entorno, de aquellos a los que respetamos o confiamos, pero somos implacables con el sector contrario, con la tribu, con el partido que está enfrente de nosotros. También habla del razonamiento motivado, y es que cada vez que recibimos una información falsa o cierta, tendemos a minimizar los aspectos negativos de la misma y maximizar siempre aquellas emociones o aspectos más positivos que contribuyen a reforzarnos aún más en nuestras creencias. Y por último, también habla de un efecto contraproducente que está sobradamente demostrado, como pudimos ver en las últimas elecciones norteamericanas, en las que medios de solvencia demostrada como The Washington Post se empeñaron infructuosamente en demostrar con hechos y con datos las mentiras que una tras otra iba soltando por su boca uno de los candidatos a aquellas elecciones, el hoy todavía presidente Donald Trump, y que a pesar de ese esfuerzo impresionante por demostrar con hechos y datos las mentiras, más de un 70% de las afirmaciones que Donald Trump pronunció en aquella campaña electoral se demostraron que eran falsas. A pesar de esos hechos y a pesar de esos datos, lo que provocó esa campaña de Washington Post fue justo el efecto contrario, reafirmar aún más, si cabe, en su defensa a los partidarios del líder republicano, con lo cual el efecto contraproducente estuvo claramente a la vista. Esto está haciendo, y en función de esos mecanismos que aplicamos consciente o inconscientemente a la hora de procesar la información, que estemos construyendo, estemos elaborando un filtrado personalizado de la información. Estamos construyendo una burbuja de información filtrada. Solo seleccionamos aquellos perfiles que no contradicen nuestros intereses, o incluso seleccionamos aquellos que, aunque los contradigan, los leemos simplemente para saber y confirmar el error en el que están. Esto hace que la versión que tenemos del mundo solo sirva para confirmar y reafirmarnos en esas creencias. Incluso, y esto es un experimento que podemos hacer en cualquier momento, las búsquedas personalizadas de Google nos impiden que dos personas encuentren la misma información aunque empleen los mismos términos en su búsqueda. Evidentemente, eso lo que está es limitando el conocimiento y condicionando que esas personas puedan descubrir de forma casual otras fuentes de conocimiento distintas o que puedan ir por otra vía para acceder a la información. Esto también nos lleva a poner en tela de juicio el papel de las redes sociales. Es verdad que muy recientemente ha habido alguna que otra iniciativa, sobre todo de las redes en abierto, de las redes visibles, como el propio Facebook, Twitter y algunas que otras, que han aplicado distintos filtros, distintos algoritmos para intentar, en la medida de lo posible, filtrar sus contenidos de noticias falsas, de falsas informaciones. El problema es que hasta la fecha no se han demostrado, por supuesto, eficaces, no solo no limpian, sino que además están contribuyendo a amplificar aún más la difusión de ese contenido peligroso, mientras que van reduciendo la visión del mundo que el ciudadano puede obtener, puesto que al final lo que reciben son esas noticias amplificadas y que son más virales o que han sido viralizadas por las propias redes sociales. Por eso se habla también del poder social de los algoritmos. Ya no estamos en aquella sociedad de principios del siglo XX en la que los medios de información tenían prácticamente o monopolizaban el acceso a las fuentes de información y determinaban lo que es y lo que no es noticia.
A día de hoy el ciudadano tiene acceso prácticamente a toda la información y sin prácticamente uso de intermediarios, prescindiendo en absoluto de los medios de comunicación, aunque la labor del periodismo, la labor de los medios sigue siendo indispensable ahora y ahora más que nunca. Pero son las redes sociales las que en parte controlan quién publica, qué publican y comparten con quién. Y también cómo se rentabiliza esa publicación. Eh, las empresas tecnológicas, no olvidemos, y aunque nos apetezca exigir responsabilidades, no olvidemos que no se construyeron o no aparecieron, no se crearon. Podemos preguntar y acordarnos, incluso ver la película de la red social sobre el origen de la red Facebook. No se crearon con la intención de que pudieran asumir responsabilidades en el terreno de la libertad de la prensa. No era ese el objetivo. El objetivo era conectar a la sociedad. El objetivo era tener un número de usuarios, evidentemente, y a medida que crecieran, poder obtener algún tipo de beneficio desde el punto de vista de la publicidad y desde el punto de vista también del manejo de los datos. El problema es que esas empresas de redes sociales a día de hoy juegan un papel cada vez más relevante en la información social. Y esto, y para no alargarme ya, nos llevaría a plantear una serie, no de propuestas, ni mucho menos pretendo aquí ser un visionario, pero sí de conclusiones. Creo que las noticias falsas son indudablemente una amenaza real en la actualidad para la democracia. Atacan el propio derecho a la libertad de la información y atacan el pluralismo y la libertad de los ciudadanos para formarse libremente sus propias opiniones. Condicionan nuestras opiniones y no nos dejan o no nos permiten tener un punto de vista diferente y construir una opinión diferente en torno a hechos fiables y a datos veraces. El reto que plantean esas noticias exigen un cambio de paradigma, teniendo en cuenta, por un lado, los instrumentos y, por otro lado, también los sujetos implicados en esa batalla. Desde el punto de vista de los instrumentos, y es loable el enorme esfuerzo que algunos medios llevan ya tiempo realizando, como si hubiera sido algo que nunca hubieran hecho los medios de comunicación, la verificación de las fuentes. Es parte de la esencia misma del periodismo, verificar la fuente, verificar los datos. Parece que esto se hubiera perdido y para ello han tenido que salir adelante empresas como Maldita, como Neutral y otras muchas en el ámbito internacional que se dedican y que vuelcan todos sus esfuerzos a verificar la información y a contrarrestar el efecto de los bulos y de las fake news. Esto sigue siendo la esencia del periodismo, la verificación, y no podemos perderlo de vista en ningún momento. De la misma forma, las sociedades democráticas deben garantizar el libre flujo de tanta información como sea posible y, en ese sentido, ninguna medida puede coartar la libertad de información de la que hoy en día hacemos uso en las redes sociales. Pero es fundamental que para ello encontremos también la colaboración de las empresas tecnológicas, de las empresas que están detrás de los portales de Internet, que están detrás de las redes sociales, para que esa búsqueda de la verdad responda también a la obligación que estas empresas tienen para con la transparencia. Y, por supuesto, que la sociedad debe conocer cuáles son las fórmulas, los criterios, o por ponerles un nombre más claro, los algoritmos que permiten que esas empresas controlen el flujo informativo, cómo funcionan, cómo se crean, cómo se programan y qué es lo que permite que una noticia se convierta en viral y que otra no lo sea por diferentes criterios. Respecto a los sujetos, me centro fundamentalmente en tres, aunque los actores aquí serían muchos más, empezando por la propia sociedad civil, que debería dejar de compartir, de difundir en ocasiones mensajes falsos, condicionados, manipulados y que solo incitan al odio o a generar tensión. Pero me centro en los medios fundamentalmente porque deben, ahora más que nunca, insistir en la procedencia de los contenidos que elaboran o de los que se hacen eco, así como facilitar la trazabilidad de sus informaciones y contenidos. Hay muy interesantes propuestas en el ámbito periodístico que apuestan por esta transparencia, por esa claridad en las fuentes y en la procedencia de los datos. Por poner un ejemplo, el periodismo de datos, en donde la metodología, el trabajo, el explicar claramente cómo se ha llegado a ese trabajo final es la esencia misma del periodismo de datos y yo creo que puede contribuir claramente a recuperar una parte de la credibilidad perdida por parte de los medios. Por supuesto también que un sujeto importante son los poderes públicos. Y aquí no me detengo, pero quiero remarcar la importancia que tiene que desde las altas esferas de la política, desde los que nos representan en el Parlamento, se insista en la importancia de campañas de alfabetización mediática y digital. La cultura digital y el conocimiento de los medios es fundamental para que el público esté capacitado para detectar las noticias falsas. A día de hoy hablábamos de redes visibles como Facebook, Twitter y otras muchas que conocemos, pero la panacea de la desinformación y de las noticias falsas no está precisamente en ellas, aunque evidentemente hayan encontrado su cauce. Si hay una herramienta que a día de hoy se ha convertido sin duda alguna en la estrategia, en la herramienta vital, es sin duda alguna WhatsApp.
Y en ese sentido, WhatsApp no es para un público oculto, no es para un público, aunque todos lo utilicemos y quiero que nadie se ofenda, el público preferencial que es objeto de estas noticias falsas es precisamente aquel que no cuenta ni con la alfabetización mediática ni digital para discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Y por último, las empresas de distribución de contenidos. Debemos dejar de considerarlas como simples empresas tecnológicas, son empresas informativas también, en atención al volumen que representan las noticias en su flujo de actividad. Y por lo tanto, y como empresas informativas, deben o deberían sentirse obligadas a elaborar mecanismos que castiguen los bulos con herramientas que permitan filtrarlos y eliminarlos de la red, del flujo de contenidos compartidos y que prevalezca la verdad sobre estas noticias falsas y que con ello podamos contribuir realmente a construir una opinión pública útil para una sociedad democrática verdaderamente funcional. Y por mi parte, bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tu aportación, que sin duda da para hablar horas y horas. Y de verdad, gracias por el esfuerzo de condensación. Y te adelanto que has suscitado muchísimo debate en preguntas. Después de escuchar al profesor Arias Oliva, pues tenéis tarea, porque hay muchísimas preguntas y con muchos votos. Así que muchas gracias. En segundo lugar, tendría la palabra el profesor Mario Arias. Mario es licenciado en Ciencias Económicas y es doctor en Administración de Empresas y en Ciencias de la Información. Es experto en empresas y en nuevas tecnologías y ha impartido conferencias y ha sido profesor visitante en Reino Unido, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, en Japón. Es uno de los mayores expertos de la aplicación de las tecnologías a la empresa. Y además es en la actualidad miembro del consejo del Center for Business Information Ethics de la Universidad Meiji en Japón. Y bueno, un placer contar contigo, Mario. Además creo que su aportación va a hilar muy bien con lo que nos acaba de contar el profesor Rubio. Bueno, pues muchas gracias, Graciela. Y bueno, me voy a permitir en primer lugar agradecerte esta invitación. Estoy encantado de compartir hoy con vosotros esta sesión de intercambio sobre este tema o estos temas tan interesantes y relacionados pues con la defensa, ¿no? Con acercar cuestiones que vemos que se abren y que superan el ámbito tradicional de lo que es la defensa o el concepto que tenemos de Fuerzas Armadas, de Ejército, como lo que bien ha comentado Ángel. Entonces, encantado de compartir, especialmente también de compartir cartel pues con estos profesores tan prestigiosos. Bueno, después de escuchar a Ángel, pues va a ser difícil, ¿no? El intentar alcanzar su excelente nivel y las cosas que ha dicho, pero bueno, lo intentaremos y seguro que posteriormente con Yolanda también y por supuesto contigo. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo quería compartir con vosotros, intentaré no extenderme mucho para que luego quede también turno de debate, un nuevo reto que yo creo que tenemos en la defensa, ¿no? En la gestión de las Fuerzas Armadas de todos los países, incluido España. Y es que estamos pasando de una situación en la cual había un interés geopolítico, ¿no? De los distintos gobiernos hacia un nuevo concepto que es el concepto geoeconómico, ¿no? Se está produciendo una transformación y es lo que quería compartir hoy con todos vosotros. Bueno, la geopolítica cobró importancia después, bueno, siempre la ha tenido, pero cobró especial importancia después de la Segunda Guerra Mundial. La foto que estamos viendo en el lado izquierdo, no sé si alguien lo reconoce, pero es el muro de Berlín, ¿no? Junto a la puerta de Brandenburgo. Entonces, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues Berlín simbolizó perfectamente lo que representaba la nueva geopolítica, que era el tratar de controlar el territorio, ¿no? Dividiendo Berlín en 4 partes y finalmente pues en 2, el Berlín del Este y el del Oeste, que correspondía con la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, ¿no? El bloque comunista
frente al bloque democrático. Bueno, pues en esta situación vemos que el papel de las Fuerzas Armadas seguía siendo el tradicional de los ejércitos. El ejercer la influencia a través de un poder armamentístico importante que se demostraba, por ejemplo, a través de los desfiles. En el lado derecho de la fotografía tenemos el típico desfile de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las cuales pues, los países mostraban su poderío armamentístico para amedrentar y para ejercer su poder y su influencia sobre los diferentes territorios. ¿Qué es lo que ocurre con esta situación actualmente? Con esta situación geopolítica de interés de los países por controlar los territorios, pues que se está atenuando, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el muro, la Guerra Fría, la tensión, las tensiones de los misiles de Cuba, etcétera. Y con eso vemos que tras la caída del muro de Berlín, pues todos estos procesos se comienzan a atenuar. Entramos en el mayor momento de globalización de la historia y en esa globalización hay cada vez más intercambios de todo tipo de flujos comerciales, de bienes y servicios y de personas a nivel internacional. Con lo cual, esta globalización se supone que nos ha llevado a uno de los momentos de menores enfrentamientos mundiales. Después, además de la Primera Guerra Mundial, pues vimos que en muy poquito tiempo se repitieron los errores con la Segunda, pues nos han llevado a esta globalización que lleva a una interdependencia. O sea, se tenía el concepto de que cuanto más globalizados estemos y más interdependientes seamos entre los países, menor número de conflictos vamos a tener. Con lo cual, vemos que nos movemos en un mundo cada vez más global, con marcas globalizadas. Es posible tomarse una Coca-Cola en Nueva York, en Tánger, en Amán o en Japón, ¿no? De sabor similar, o encontrar el mismo McDonald's. Yo comento siempre, como ejemplo de la globalización, si existen unas importantes diferencias entre un joven adolescente de 14, 16 años, entre Madrid, Barcelona, París, Nueva York o Tokio. Y la verdad es que cada vez encontramos menos. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Y que existe una parte cultural importante, pero mi pregunta es, ¿puede que lleven las mismas zapatillas Nike todos estos jóvenes? ¿Que tengan el mismo pantalón Levi's? ¿Que lleven la misma gorra Reebok? Y que escuchen la misma canción de Eminem, de Beyoncé, en el mismo reproductor, en el mismo teléfono móvil, Apple, iPhone 11 o 12, y vean el mismo estreno de Netflix. Y la respuesta es que sí. Entonces, la globalización ha llegado aquí e inicialmente se pensaba que estos flujos de comercio internacionales, pues lo que iban a provocar es eso, una caída de las tensiones. Y así ha sido durante algunos años. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues especialmente a partir de la crisis de 2008, lo que encontramos es que los países de Asia han tenido un crecimiento espectacular frente a los países hegemónicos como Estados Unidos o el bloque occidental, teniendo crecimientos de su Producto Interior Bruto de 2 dígitos durante todos estos años y aumentando notablemente su poder económico. Entonces, al final, este poder económico nos ha llevado a una importante desigualdad, ¿no? Actualmente ya el Producto Interior de China pues supera al de Estados Unidos, y China en un principio pues realizaba copia de tecnología, ¿no? Eran muy buenos en aprender de terceros países, tratar de copiar y hacer malas copias, pero actualmente China ya no hace copia. Ya ha sacado una primera vacuna, no sabemos si fiable o no, es líder mundial en redes 5G. Estamos hablando de una China que no es el concepto que hemos tenido tradicionalmente y que hasta ahora a Estados Unidos no le preocupaba, ¿no? Bueno, China sí está creciendo mucho, pero está muy alejada todavía de los estándares de desarrollo occidental. Y pues esa China en pocos años, y en parte por una esquizofrénica combinación de sistema dictatorial comunista con sistema capitalista, ¿no? Para ciertas cosas, como ahora, por ejemplo, en la pandemia, vemos que ha funcionado muy bien, porque la disciplina de las dictaduras
es genial para contener los confinamientos frente a Occidente, donde no es tan fácil, ¿eh? Pero luego combinan con un capitalismo liberal salvaje, ¿no?, que les ha hecho ganar todas estas ventajas. Entonces, nos encontramos en un momento en el cual esa geopolítica, que lo que buscaba es controlar el territorio, está siendo sustituida cada vez más por una geoeconomía, que lo que pretende ya no es controlar físicamente el territorio mediante un ejército, sino que lo que pretende es controlar las relaciones económicas, los centros de influencia, interviniendo pues China cada vez más en organismos internacionales, comprando deuda soberana de los estados. Es una nueva forma de dominación frente a la tradicional que se daba mediante el poder hegemónico militar. En palabras del secretario de Defensa, o bueno, un anterior secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, en el año 2007, comentaba que nuestro desafío, en el caso de Estados Unidos, pero por supuesto aplicable al resto de economías y países del mundo, se caracteriza por un declive del orden internacional basado en reglas que llevan mucho tiempo jugándose y que lleva consigo el entorno de seguridad más volátil que, según sus palabras como militar de carrera, se ha presenciado durante más de 4 décadas de servicio militar. Entonces, fijaros cómo en 4 décadas, en 40 años, se habían producido cambios en el entorno militar, en las tecnologías militares, pero como este secretario de Defensa, persona influyente, considera que actualmente el entorno es más complejo y volátil. Y de ahí la emergencia de este concepto de geoeconomía. Pasamos de un intento de dominio del territorio a un intento de dominio de las relaciones, la economía, las tecnologías. Gran parte de este desafío geoeconómico hace que los retos que tenemos, los países, los gobiernos, ¿no?, y las Fuerzas Armadas, vengan de ámbitos y de métodos fuera de los dominios políticos y militares tradicionales, y fuera de lo que ha sido la tradicional geopolítica durante los 40 últimos años. Y estos 3 grandes retos, ¿cuáles son? Pues uno primero es la información, en el cual Ángel nos ha dado una magistral sesión sobre la importancia que tiene desde el punto de vista geoeconómico, ese control de la información. Me ha gustado mucho el decir mal llamadas fake news en muchas ocasiones, tienen importantes consecuencias. Vienen también de la cibernética entendido como las tecnologías de la información y comunicación con el enorme impacto que tienen sobre todos los ámbitos. Probablemente la televisión ahora nos esté escuchando, o Google, o nuestro iPhone que tenemos cerca esté escuchando. Nuestro electrodoméstico tendrá un chip, los contadores de la luz son inteligentes y están transmitiendo información de cuándo estamos en casa, cuándo salimos, en función del consumo pueden estimar qué hábitos tienes, cuántas personas viven en casa, ¿no? Estamos hablando de una compañía eléctrica en este caso. Pensamos que solo nos cobra la electricidad, pero no, cada vez tienen más información de nosotros. Entonces, esta cibernética es que la tecnología penetra en absolutamente cada uno de nuestros aspectos particulares de nuestra vida, personal, profesional, social, etc. Y el tercer ámbito es el del dominio de la economía. Es decir, en la geoeconomía el interés ahora es el controlar las estructuras, las instituciones de poder económico. Más allá, insisto, del tradicional control del territorio, que era lo que buscaba la geopolítica. El tratar de estar cerca del conflicto, el intervenir, el estar pisando en el lugar donde estaba el recurso natural. Ahora la tendencia no es pisar donde el recurso natural. Ahora es comprar las empresas que están en aquel sitio e intervenir. Por ejemplo, África como continente de importante crecimiento, pues China geoeconómicamente
no lo está invadiendo, pero está comprando cantidad de intereses, está interviniendo y se está haciendo con el continente y el control de los recursos. Bien. Estas tres variables de información, cibernética y economía al final se están entremezclando, lo cual hacen, si cabe, muchísimo más complicada la gestión de esta economía. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con TikTok en Estados Unidos? Pues fijaros cómo Donald Trump, en su conflicto geoeconómico con China, lo que ha impuesto es por la fuerza el que se venda a una empresa americana o si no, no dejarla operar. Entonces, a esto es a lo que me refiero con el paso de la geopolítica a la geoeconomía. Antes a lo mejor lo que hacían era sacar un misil más potente y apuntarlo hacia Pekín, para amenazar con la fuerza de tenemos más fuerza que vosotros, tener cuidado. Ahora no, ahora te amenazo con que las redes 5G tuyas no son seguras. Y como algún país europeo compre tecnología 5G china, pues tendrá problemas con Estados Unidos. Este es el concepto de nueva guerra. Es una nueva guerra cibernética, de información y comercial. Y dentro de esta información y cibernética, pues igualmente, como planteaba Ángel, la guerra de la información y las fake news es la que se está librando ahora. Creo recordar que ayer mismo salía, no diré del partido político, pero de un partido político con representación parlamentaria, que le habían encontrado un número importante de perfiles falsos en Twitter, ¿no? Que lo que se dedicaban es a retuitear automáticamente. Y además, ¿cómo lo pueden probar? Bueno, los perfiles falsos pues suelen ser personas, nombres de personas combinados con números, ¿no? Pues Mario 2321. ¿no? Con lo cual ya, bueno, puede ser que haya un número de Marios anteriores a mí, por eso es normal ponerse el nombre. Pero son perfiles muy recientemente creados, con una actividad frenética. Es decir, están tuiteando 24 horas al día, no duermen. Y además suelen tuitear cuestiones de eso, del ámbito político o cosas comerciales, es decir, que parece como que están al servicio de alguien. Esto se llaman granjas de bots, son granjas, pueden estar situadas en Rusia, en otros países, que lo que se dedican es eso. Y logran hacer viral una noticia y en línea entroncando con lo que totalmente estaba de acuerdo con lo que planteaba Ángel, lo que encontramos en esta nueva geoeconomía es estas guerras de información, que yo no tengo la menor duda de que han intervenido en el Brexit o de que han intervenido en el conflicto catalán, ¿no? Retroalimentando información y haciendo información viral que favorecían las partes que estaban polarizadas. Porque ahí, como bien decía Ángel, estos algoritmos logran darnos y alimentarnos de lo que nos gusta. Entonces, si a mí me gustan los gatos, hago like en noticias de gatos y publico noticias de gatos, pues el algoritmo de Facebook, ¿de qué me va a sugerir noticias y publicidad? De gatos. Y resulta que los perros no los conozco, pero quizás me hubieran encantado, ¿no? Conocer de perros. Pero como no me dan esa oportunidad, ese libre albedrío que hemos tenido como humanos, nos lo están sesgando con los riesgos que ello implica. Bueno, entonces tenemos estas guerras de información, tenemos ciberguerras, en el sentido de que un ataque, por ejemplo, a alguna red troncal de Estados Unidos o de España, pues puede paralizar el país. Tenemos una competencia económica internacional, por lo tanto, no son necesariamente válidos los planteamientos o métodos tradicionales. Y lo que tenemos que hacer es buscar nuevos objetivos de seguridad nacional. La seguridad nacional ya no es que me ataquen con un misil, que también tiene su importancia, por supuesto, o que tenga una invasión. La invasión ahora viene vía injerencia y manipulación de las noticias para polarizar y provocar deterioro económico. La injerencia viene del control institucional o de hacerme con la deuda pública española para poder controlar al gobierno español y decirle que no le compro más deuda pública. Y claro, todo esto son nuevas cuestiones de seguridad que debemos tratar. Un libro de referencia en este tema
es el de Blackwell y Harris, que comentan textualmente que cada vez más y más estados están jugando la guerra geopolítica con activos, intentando con chequeras, con dinero, con sobornos, que son además sobornos institucionales hechos con dinero público y otras herramientas económicas, lograr objetivos estratégicos que en el pasado se lograban o eran competencia de la coerción o la conquista militar. Bueno, muy brevemente ya y como conclusiones, ¿esto qué implica? Pues yo creo que debemos de, como sociedad, cambiar la visión que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro ejército. Y aquí el ejército tiene también una parte importante y es de transmitir que su misión es también cada vez más importante, ¿no? Es decir, es necesaria una transformación digital de las Fuerzas Armadas para hacer frente a estas nuevas amenazas, como las pandemias, como la desinformación o como el control institucional. Esto implica que necesitamos una nueva forma de ver y entender la importancia de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no es ya únicamente el desfile o no son cuestiones de defensa territorial, que son necesarias, no las estoy por esto minusvalorando, pero que junto con estos retos tradicionales cada vez deben de ser más importantes y tenemos que tomar conciencia de estos nuevos retos. ¿Y esto qué implica desde mi modesta perspectiva? Pues que tiene que haber una permeabilidad entre los estamentos civiles y militares para hacer frente a estos retos. Es decir, expertos de la sociedad civil deberían de colaborar cada vez más pues, con los estamentos militares y a su vez que los estamentos militares sean permeables en información, en conocimiento, en formación e investigaciones con la sociedad civil. En definitiva, tenemos una necesidad de entender que nuestras Fuerzas Armadas o la labor de nuestras Fuerzas Armadas está más allá de las maniobras con la OTAN y la muy positivamente valorada labor de la UME. Hay una labor cada vez más importante, invisible y que es necesario valorar. Pues he intentado ceñirme al tiempo. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para los comentarios, preguntas y sugerencias que estiméis oportuno realizar. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que estáis diciendo muchas cosas que dan para pensar y organizar muchísimos más webinars. Pero bueno, vamos a ceñirnos al tiempo y a las preguntas. Recuerdo a todas las personas que están escuchando que podéis seguir votando porque, claro, ahora por tiempo pues tienen más votos las preguntas de Ángel, pero buscaré también más abajo de las preguntas que le habéis hecho a Mario las que tengan más votos proporcionales por ahora. Bueno, en primer lugar, pregunta para Ángel. Sí os pido a los ponentes que las respuestas seáis muy breves para que podamos leer 4 o 5 preguntas, a ser posible. Pregunta Egle Ortega. ¿Cree usted que las fake news podrían ser detectadas utilizando inteligencia artificial? Y creo que podemos responder a la siguiente porque va en segunda posición y está muy unida. ¿Podríamos educar a la ciudadanía para detectar esas noticias falsas o deberían los medios amplificar sus acciones de checking para hacerse cargo? Pues como me has pedido una respuesta rápida y concreta, sí y sí. Sí. No, pero simplemente explico. Estoy convencido de que a través de la inteligencia artificial y la elaboración de algoritmos más sofisticados, o sea, no tengo nada en contra de los algoritmos, sino que creo que los algoritmos deben ser de conocimiento general para la sociedad y también para que realmente sepamos cuál es el criterio que determina que unas noticias se puedan viralizar y otras no. Pero creo que sí, fundamentalmente porque se ha probado que a través de determinado tipo de técnicas de interpretación de contenidos, de análisis de contenidos, la propia inteligencia artificial va aprendiendo. Numerosas agencias de noticias norteamericanas, probablemente no numerosas, pero algunas de ellas y muy reconocidas, se está utilizando la inteligencia artificial para elaborar noticias. Comunicados de prensa, fundamentalmente, algo muy básico, pero que evidentemente irá evolucionando y de la misma forma que servirá para elaborar noticias, servirá para discernir la verdad de la mentira. Esto nos lleva a la segunda cuestión, es decir, los medios
en general, a nadie le gusta mentir, o mejor dicho, ningún medio va a mentir de forma deliberada, salvo que tenga un interés y le importe prácticamente cero su credibilidad. Y algunos hay que así es. Pero los medios tradicionales, los medios consolidados y que tienen digamos, una larga tradición, no mienten deliberadamente, o al menos no de forma clara y abierta. Es decir, tienen una serie de fuentes, unas fuentes contrastadas. Otra cosa es que probablemente y en ocasiones tengan esa tendenciosidad que les lleva a darle la vuelta a la noticia, al hecho, al dato, para acercarlo más a las posiciones suyas o de sus lectores. Pero creo que dado que los medios, más allá del trabajo que ya de por sí hacen, es difícil que lo hagan mejor, evidentemente contrastar la información es fundamental, pero no, es que no tengo ni la más mínima duda de que lo siguen haciendo. Yo creo que lo que se exige y es necesario es esa formación en valores digitales, en conocimiento, en cultura mediática, cultura digital de la sociedad. Y creo que estamos desaprovechando una oportunidad fundamental. Porque a día de hoy nuestros hijos, nuestros niños empiezan antes a utilizar medios. Bueno, en algunos casos sabéis que yo tengo 2 niños pequeños y me sorprende cuando de repente, sin yo darle acceso a redes sociales ni tampoco a la tablet, salvo que alguna vez se me escapen, se conocen el nombre de no sé cuántos youtubers y no sé cuántos influencers en Instagram, etcétera, etcétera. Claro, acto lo siguiente yo voy a ver quién son y a ver qué dicen, para ver que no me cuele nada raro. El problema es que tienen otros medios, no solamente es el hogar, para acceder a esas redes sociales. Si no les educamos desde casa, que sería una función importante la de los padres, pero también desde la propia escuela, desde el propio colegio, a saber aprovechar las ventajas y también entender los inconvenientes de las redes sociales, estaremos desaprovechando una oportunidad enorme que cuando llegan ya a una edad, digamos, ya adolescente o adulta, es más difícil corregir. Creo que esa cultura, esa formación es fundamental y creo que ahí el papel de uno de los sujetos a los que hacía referencia, los poderes públicos, es fundamental. Hay que educar en formación digital y en el uso de las redes sociales y los medios de comunicación. Cuanto antes empecemos, probablemente antes tendremos las herramientas y la formación necesaria para discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Muchas Graciela, gracias. si puedo yo también participar. Sí, por favor. Claro que sí, sí, sí. Además estoy viendo que hay preguntas dirigidas a los dos y otras... Aunque estaba dirigida a Ángel, decir que totalmente de acuerdo con Ángel, pero en línea con lo que ha dicho, yo creo que lo principal es la parte final. O sea, la única herramienta que yo veo viable para combatir la tecnología es el ser humanos. Somos nosotros. Y ahí es lo que comentaba él de la educación en valores. Es la única forma, porque los algoritmos, claro que puede el algoritmo detectar la noticia falsa, pero ¿quién ha hecho el algoritmo? Porque resulta que es el propio Facebook el que hace el algoritmo para controlarse a él mismo. Entonces, a mí me despierta importantes preocupaciones. Y una cosa que ha dicho muy interesante Ángel también en su conferencia, y es que esos medios o esas empresas tienen que dejar de ser tecnológicas. Claro, Twitter ahora está censurando mensajes de Trump. Si está censurando, está yendo más allá de la tecnología. Debería ser un medio de comunicación, ¿no? Que es lo que planteaba Ángel, es decir, dejemos de tratar a las tecnológicas como empresas tecnológicas y que pasen a tener la regulación y la responsabilidad como medios. Si usted está censurando como medio, tiene otro marco legal diferente a que si es una empresa tecnológica. Con lo cual, totalmente de acuerdo, y la única manera de combatirlo a largo plazo es ser humanos, volver a ser humanos. Y ahí estoy con Ángel. Yo he tenido una evolución, he sido enormemente tecnológico toda mi vida. O sea, desde finales de los 90 estaba ya con Internet, siempre he querido en la tecnología y siempre la he fomentado. Pero no sé si será la madurez, pero ahora estoy tremendamente preocupado por el cariz que está tomando la sociedad y pienso que hay que hacerle frente, que sí a la tecnología, pero cuidado, con regulación, con inteligencia y con criterio. Pues voy a unir dos preguntas en una, que yo creo que además estaban hechas en tiempo de Ángel, pero la segunda casi en tiempo de Mario y creo que pueden valer para los dos. Uniendo las preguntas de Lara y Alecella, ¿creéis que las soluciones podrían ser una regulación internacional sobre desinformación? O también propone Alecella penalizar a los GAFA, Google,
Apple, Amazon, Facebook y exigirles responsabilidades, protegiendo el uso de nuestros perfiles por parte de las empresas, impulsando la calidad de los contenidos. Bueno, muy, muy similar a lo que acabáis de comentar. Bueno, penalizar a los GAFA ya se ha hecho. Conocemos ya varios casos de penalización a Google por distintos motivos y que finalmente, bueno, pues han generado que el acceso de determinadas sociedades, particularmente la española, pues no hayamos tenido acceso a una serie de contenidos que en otros países, por ejemplo, sí están vigentes. No creo que la solución sea sancionar, porque al final las propias empresas tecnológicas están viendo que pueden prescindir de determinado tipo de servicios en determinado tipo de mercados. Creo que la solución, no sé si la solución, pero al menos un paso importante pasa por lo que acaba de decir Mario también. Creo que las empresas tecnológicas tienen que asumir responsabilidades en el ámbito en el que se mueven y se mueven con la información, con los datos. He visto también por ahí antes una pregunta que hablaba de la biodata, es decir, es que a día de hoy realmente las empresas, los GAFA fundamentalmente, pero no los únicos, saben más de nosotros que nosotros mismos. Tienen más información de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras vacaciones, de lo que hacemos, de nuestras penas incluso, que nosotros mismos y que incluso nuestras propias autoridades. Es decir, ¿y dónde van a parar esos datos? Evidentemente nos ofrecen una serie de servicios pues, muy útiles que lo que quieren son nuestros datos y nuestro tiempo. También recomendaban por ahí un documental que aprovecho, y no es publicidad, que es El dilema de las redes sociales. Recomendadísimo y muy actual. Se estrenó en febrero del 2020 y al hilo de lo que veníamos comentando, la desinformación y del negocio de las redes sociales, me parece muy, muy oportuno. Pero creo que sancionar no tiene ninguna solución. Creo que consiste en una regulación internacional, eso sí, porque nacional yo parto de la idea de que no sirve para nada. Estamos hablando de un medio Internet que no tiene fronteras, que es mundial, que es global, y una regulación internacional que obligue a las empresas a tratarse o a ser tratadas como lo que son. Medios, empresas que difunden información, que trafican con datos. Traficar suena muy mal, pero es así, porque al final obtienen una serie de datos que ofrecen al mejor postor, a campañas políticas, a empresas, a campañas de perfume, para que nos ofrezcan una publicidad personalizada y tremendamente eficaz. Esa regulación internacional creo que debería pasar por la reconsideración de las empresas como tal. Así que parece que estoy vertiendo todas las cintas contra las empresas tecnológicas, pero es que creo que el primer paso empieza por ellas. Y por supuesto, por la sociedad. Tenemos que educarnos y ser humanos, como dice Mario. ¿Quieres añadir algo, Mario? Sí, bueno. He intentado condensar además muchas preguntas. Sé que es complicado, pero bueno, así... reforzar la idea de que efectivamente la legislación es necesaria e internacional, es decir, esto no se puede regular a nivel España o a nivel Francia e incluso no se puede regular a nivel Europa, tiene que ser realmente una regulación internacional, lo que me hace ver que en el nuevo contexto que hablábamos geoeconómico pues sea difícil, porque al final la mayoría de las empresas son norteamericanas y van a querer conservar el poder, con lo cual van a rechazar este tipo de regulaciones. Ayer buscaba para otro tema una investigación que estamos realizando, las cuotas de mercado de búsquedas de Google en España. Las más están entre el 90 y 96% de las búsquedas. Claro, si es que es un monopolio. Si es que ¿quién no busca en Google? Y claro, en Google te registras y a partir de ahí, como bien decía Ángel, guarda todas tus búsquedas históricas. Yo digo a veces que el mejor psicoanalista sería Google, que además te permite descargarte en esta información y si yo veo que buscaba hace 5, 6 o 7 años y ahora puedo ver qué cosas he modificado, si he cambiado, incluso se puede detectar todo, ¿no? Si has tenido amantes, si has cambiado tus ideas políticas, porque a base de las búsquedas lo tienen todo. Y eso es una parte solo, porque luego, claro, usamos Google Maps, usamos Gmail, con lo cual, si sumamos toda esa información, como bien decía Ángel, imaginémonos. Y en la línea que comentábamos antes, sí a la legislación internacional, pero no lo veo. Y luego, cuidado con el prohibir. A mí, por ejemplo, ahora, cuando recientemente WhatsApp ha limitado el reenvío de mensajes, yo he incentivado el uso de Telegram. Digo, bueno, pasaremos de manos americanas a manos rusas, que controlarán la información y será exactamente igual. Pero me sentó mal. ¿Quién es WhatsApp para limitarme mi capacidad de expresión y decirme que solo puedo reenviar este mensaje porque es viral? Bueno, sí, es una solución para que no se viralicen los contenidos, sí, pero para mí no es la solución. La solución vamos
como decía Ángel, es lo humano. Es que yo tenga la capacidad crítica y bloquee a su usuario y no quiera recibir más mensajes de él porque me está enviando cosas que no me interesan o me está bombardeando y si realmente yo envío 200 mensajes y los quieren escuchar la gente, pues que tenga esa capacidad crítica para discernir. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones y también por esas respuestas tan interesantes. Al resto del público os invito a seguir preguntando. De hecho, algunas de las preguntas creo que también podrán ser contestadas por nuestra siguiente ponente, Yolanda Rodríguez Vidales, a la que doy especialmente las gracias porque estar aquí por motivos de agenda y robársela un poco a la ministra, pues la verdad es que es de agradecer. Yolanda es directora de comunicación del Ministerio de Defensa, trabaja bajo las órdenes directas de la ministra Margarita Robles y es licenciada en periodismo, es doctora en Ciencias de la Información y antes de ocupar este puesto en la Dirección de Comunicación del Ministerio fue durante 8 años directora adjunta del Consejo Asesor de Imagen de la Justicia en el Consejo General del Poder Judicial y también adjunta a la dirección de Confilegal, un medio digital de cabecera en España, un portal de periodismo de investigación. Aprovecho para despedirme de los dos ponentes y dar la bienvenida a Yolanda y reiteraros mi agradecimiento a los tres, de verdad, por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Yo me voy a quedar a oír a Yolanda un rato porque hasta las 5 menos cuarto estoy todavía por aquí. Gracias. Pues bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a la Universidad Complutense por organizar este webinar Defensa Cerca para intentar acercar el mundo de la defensa a la ciudadanía y a los comunicadores. Es para mí un honor poder participar en él y se lo quiero agradecer especialmente a la profesora Graciela Padilla, directora. Somos muy amigas hace mucho tiempo. También gracias a Ángel, gracias a Mario. He estado escuchando atentamente lo que habéis dicho y, bueno, con respecto a las fake news, noticias falsas, bulos, ¿qué más me gustaría a mí, como periodista y como directora de comunicación de una institución, que esto no existiera? Pero el pan nuestro de cada día es levantarnos con un montón de informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, como haré referencia luego en mi exposición, y de las cuales te pasas de sobresalto en sobresalto las primeras horas del día, ¿no? Luego se va diluyendo, pero las primeras horas del día suelen ser terribles, ¿no? Y con respecto a que las Fuerzas Armadas deben ser algo más, Mario, esto para ti, que la participación en misiones de OTAN y el excelente papel de la UME, en este caso, a la que has hecho referencia, la Unidad Militar de Emergencias, decirte que España colabora bajo 3 paraguas actualmente en misiones de paz, que son la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea, con 16 misiones en 4 continentes. Respecto a la UME, es verdad que la UME es nuestra punta de lanza en materia de emergencias, la más reconocible a nivel ciudadano, pero tengo que decir que en conjunto todas las Fuerzas Armadas han hecho una labor fundamental y encomiable, como hemos podido ver actualmente y, por desgracia, para todos nosotros durante toda la pandemia. Así que, hechas estas aclaraciones, empezaré un poco pues, con mi intervención, que yo lo había centrado un poco en cómo funciona la comunicación institucional en un departamento. Bueno, yo llevo 30 años trabajando en el mundo del periodismo, más de 14 en la comunicación institucional, con lo cual creo que tengo una pequeña perspectiva de cómo funciona. La comunicación siempre ha sido un elemento esencial para la acción política, diplomática, militar.
Yolanda, si me permites un segundo, Yolanda, por aclarar. Claro, sí. El decir que en este sentido no malinterpretaron mis palabras. O sea, la conferencia ha sido muy sencilla y lo que quería decir es que lamentablemente, y es normal, que entienda la sociedad civil que hay veces que solo ve lo que acabas de comentar tú, ¿no? El ejército como una parte de que las misiones de paz, y por supuesto la UME, que es vuestra parte más visible y querida y apreciada por la ciudadanía, o cuando sale alguna noticia. Y lo que trataba de transmitir es que yo estoy seguro y me consta, por ejemplo, que en esta pandemia informes de inteligencia militar han acertado sobre cuándo venía la segunda ola. Es decir, que hacéis muchísimas más cosas. Sí, que hacéis muchísimas más cosas que quizás haya que comunicar más para que lo sepamos el resto, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos con esa idea y lo que quería transmitir es que tenéis un papel fundamental y que lo tenéis que dar a conocer y ejercer, ¿no? En esta sociedad. Simplemente eso, y disculpa la interrupción. Nada. No, evidentemente yo estoy de acuerdo. Yo creo que las Fuerzas Armadas son unas grandes desconocidas y, bueno, estamos intentando que la sociedad las conozca un poco más. Para eso tenemos una política de comunicación que os explicaré ahora un poco cómo funciona y estamos en ello. Con respecto a los informes que tú comentas, bueno, evidentemente nosotros, ya sabes, supongo que lo sabes, funcionamos con el CESTID y el CNI, que también dependen del Ministerio de Defensa. Muchos de estos informes, como bien sabes, pertenecen al ámbito privado, con lo cual muchas de las cosas que dicen no se pueden hacer públicas por motivos obvios, pero hay muchas cosas que también informamos y, de hecho, el CNI y el CESTID realizan informes periódicos y puntuales sobre cómo funcionan las redes, la desinformación, bueno, todo este tipo de situaciones, y se organizan un montón de seminarios para proyectar cómo lo perciben ellos, con expertos también, en esa integración de la que hablabas también entre la sociedad militar y la sociedad civil. Y en ello estamos. Así que sí, te voy a explicar un poco cómo funcionamos un poco nosotros y luego, de todas formas, atenderé todas las preguntas que quiera realizarme toda la gente que nos está escuchando, que espero que sea mucha y no se hayan aburrido mucho y no les aburra yo mucho más y se queden para escucharnos. Yo siempre digo que cuando se habla de comunicación pública existe la sospecha de que se intenta manipular al público, venderle algo que no es exactamente lo que se presenta. Y es cierto que hay mucha manipulación en la información que recibimos diariamente, muchísima, pero la comunicación institucional nunca debe caer en ese vicio, o no debería caer en ese vicio. De hecho, la credibilidad marcará el éxito o el fracaso de un departamento de comunicación institucional. Y uno de los grandes retos que tenemos es mantener o recuperar, en gran parte, la credibilidad a los ojos del gran público. Muchas instituciones han perdido esa credibilidad y el trabajo de un director de comunicación, en mi caso, o de un departamento de comunicación, consiste en intentar recuperar esa credibilidad. También podríamos hablar aquí, y aquí tendríamos mucho que hablar los periodistas, del concepto de reputación y de cómo un baremo habitual basado en la credibilidad de la información está siendo sustituido por otro, que es el número de seguidores. Es la nueva versión de la vieja, y con frecuencia equivocada, idea de que alguien que sigue mucha gente es creíble. Y esto, pues, no siempre es así. Nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, somos uno de los medios más seguidos en Twitter. Ahora mismo tenemos 404.300 seguidores ayer. Somos concretamente el cuarto, después de Moncloa, Interior y Sanidad, según un informe de indicadores del mes de septiembre, o sea, del mes pasado. Somos el quinto en crecimiento total de seguidores, el noveno en cuanto a retweets difundidos, el cuarto en cuanto a número de retweets conseguidos, el séptimo en cuanto a medida de retweets conseguidos por tweet publicado, el tercero en cuanto a total de favoritos conseguidos y el primero en cuanto a media de favoritos conseguidos por tweet publicado. Además de todo esto, tenemos otras muchas cuentas en el propio Twitter, en concreto 30, de los distintos ejércitos, de la Armada, organismos autónomos, lo que nos permite tener una posibilidad de impacto cuando queremos crear un tweet que tenga un impacto global de un alcance de 1.130.000 seguidores, que no son pocos, no son pocos.
Y esto solo por poneros algún ejemplo. Además, estamos en otras muchas redes, por ejemplo, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram. No estamos en TikTok, pero lo estamos barajando para el tema de reclutamiento, pero todavía nosotros no hemos entrado, aunque sí que ha entrado la Guardia Civil. En todo caso, la recuperación de credibilidad y reputación exige profesionalidad, empatía y probablemente también adaptarse al lenguaje y el formato de las nuevas técnicas de comunicación. Y aquí me estoy refiriendo especialmente a las redes sociales de las que habéis hablado antes. Es verdad que no son un público experto, pero es verdad que están en todos los formatos y que es verdad que se retroalimentan y que tenemos, nos guste o no, que trabajar en esos formatos para intentar llegar a la gente. A veces se consigue y a veces pues no se consigue y consigues muchísimas más críticas que otras cosas, pero hay que seguir potenciando ese papel. Eso no significa, evidentemente, renunciar al pozo de formalidad y rigor de toda comunicación institucional, que lo requiere. Nosotros, por ejemplo, tenemos la revista de defensa, la web institucional, notas, comunicados, chat con periodistas especializados, en los formatos, llamémosle, convencionales. Además, hay que entender que en los tiempos de los medios de comunicación, como os decía antes, no son para nada los tiempos que manejamos en una institución. Los requerimientos de información que tienen los medios de comunicación es para allá. Cuando te piden una cosa, no es para dentro de un rato, no. Era para un rato antes. Entonces, hasta que tú consigues esa información, la buscas, intentas ser eficaz, solvente, veraz, pues a ellos muchas veces no esperan y publican cualquier cosa. Y luego te tienes que tirar, como decías antes, Ángel, te tienes que tirar un montón de tiempo desmintiendo lo que han dicho porque no lo han contrastado y porque, bueno, porque es mucho más cómodo para ellos que no les, ¿cómo te diría? No les desmontes una información que ya tienen como muy elaborada. Y entonces en estos casos siempre recurren a lo típico de fuentes cercanas a, fuentes próximas a, según informan fuentes militares, nunca sabemos quiénes son, y así de forma constante, continua, y claro, esto repercute mucho en lo que hablábamos antes del tema de la reputación de la propia institución. Y esto pues, nos hace daño. También, desde una comunicación institucional, tenemos que ser capaces de gestionar bien nuestra agenda, marcar nosotros los tiempos y no dejar que esta agenda sea marcada por los medios de comunicación. Algo cada vez más difícil por la inmediatez, por las prisas, porque los medios digitales, yo tengo un medio digital, con lo cual no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero los medios digitales buscan la inmediatez y en esa inmediatez pues muchas veces se pierde un poco el rigor y el contrastar las fuentes. No siempre, hay medios digitales que son verdaderas maravillas y hoy por hoy quizás son los más leídos en España, pero esto también hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al papel y la valoración que tienen las Fuerzas Armadas en la sociedad, pues tenemos que decir que en los últimos 20 años todo esto ha cambiado. La percepción que tiene la ciudadanía de las Fuerzas Armadas ha cambiado. La valoración buena o muy buena de los españoles hacia sus Fuerzas Armadas ha pasado de un 44,6% en 1997 a un 65,1% en 2017. Fecha en que se publicó el último estudio del CIS, enfocado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de ser una institución, como habéis visto con estas cifras, bastante bien valorada y de cierto prestigio, la mayor parte de la sociedad no percibe el trabajo que hace. Y aquí tenemos que hacer una labor de pedagogía para intentar, con cursos como este y con cursos similares y con conferencias, encuentros, seminarios, off the record con periodistas, intentar que la gente conozca un poco mejor, la ciudadanía en general, cómo funciona y el papel que desarrollan las Fuerzas Armadas en nuestro día a día, que es bastante. La opinión pública española sí tiene curiosidad por los temas de defensa y, de hecho, esto se ve cada vez que lanzamos una nota de prensa a los medios de comunicación, enseguida la difunden y tiene una cierta aceptación. Cada vez que organizamos un evento, pues vienen muchísimos periodistas, y tiene repercusión también, como os decía, en los medios de comunicación.
Pero también deberíamos hablar del tratamiento que algunos medios hacen de esas informaciones o de los asuntos de defensa. Y aquí ya siempre, bueno, no nos pondríamos de acuerdo. Los periodistas dirán que muy buena y nosotros pues diremos que no recogen todo lo que nosotros queremos decir y casi siempre es sesgado o, bueno, y a veces hacen unas crónicas magníficas y otras veces, pues bueno, nosotros no estamos contentos, pero claro, las instituciones nunca estamos contentos con lo que dicen los periodistas, ¿eh? Esto también hay que decirlo porque yo he estado en varias y siempre queremos que los periodistas vayan un pasito más allá y nos pongan lo que nosotros queremos. Y esto es imposible, imposible. Pero eso, claro, también se lo tienes que hacer ver a la persona que dirige la institución o a todas las personas que dirigen la institución si es una institución colegial. Sin embargo, también debo decir que como consecuencia de la actuación de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, primero con la operación Balmis, donde los militares realizaron labores de desinfección, transportes, traslados de heridos, traslado de cadáveres incluso, y ahora con la misión Baluarte, con los rastreadores militares para detectar posibles contagios de COVID y seguir el rastro, o con las desinfecciones en lugares críticos de aquellas comunidades en las que nos lo solicitan, la percepción de los ciudadanos hacia las Fuerzas Armadas ha mejorado muchísimo. Así, recientes encuestas, ya os he comentado las de antes, pero recientes encuestas para ISO para 20 minutos la sitúan con un 75% como la mejor institución valorada, que es muy importante. La ciudadanía la valora así por su calidad humana, generosidad, profesionalidad, espíritu de servicio y compromiso. Otra encuesta aún más reciente, esta 40DB, impulsada por la Plataforma de Medios Independientes de este mes, dice que las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba con un 6,2. El resto de todas las instituciones suspenden a ojos de la ciudadanía, además de los partidos políticos, la Iglesia, los sindicatos. Las notas más bajas se las llevan el Parlamento, los medios de comunicación, la monarquía y el Poder Judicial. Y es que estas dos misiones de las que acabo de hablar, de las Fuerzas Armadas, Balmis y Baluarte, ha hecho imperar la máxima de que el departamento que yo dirijo es un departamento, transparente para la sociedad, que llega, porque hay que tener en cuenta que esto ha sido relativamente fácil de hacerlo vender a los medios de comunicación y a la sociedad por una razón sencilla, porque los militares en estas misiones iban a ayudar y la sociedad lo percibe. Cuando tú vas, desinfectas una residencia, ayudas a los enfermos, trasladas a los enfermos y esa información se la transmites a través de los medios de comunicación de forma directa, sencilla, normal, como está pasando en el momento, pues los ciudadanos lo perciben como una ayuda para ellos mismos. Y esto es lo que hace que la percepción de ayuda de las Fuerzas Armadas a la sociedad o esa simbiosis entre las dos se haya incrementado en los últimos meses, como consecuencia mucho de la pandemia, aunque es una evolución que ya venía produciéndose, como os he dicho, en los últimos 20 años. Tampoco vamos a ponernos medallas que ya vienen en el tiempo y que son de muchas otras personas que han estado en este puesto. Así lo ha expresado también este apoyo a las Fuerzas Armadas en muchas de sus intervenciones la ministra de Defensa, reforzando también el mensaje de que son ellos los verdaderos protagonistas de todo el trabajo que se ha hecho. Este tipo de misiones nos ha permitido tener un modelo de éxito comunicativo, así lo valoran la mayor parte de los periodistas que nos siguen y periodistas ajenos al mundo de la defensa. Llegando a muchos medios que antes, por ejemplo, nuestro acceso no era fácil y, sin embargo, ahora pues medios más generalistas sí que están más interesados por los temas de defensa, cosa que antes no pasaba. Para que la comunicación fuera más efectiva, lo que hicimos desde el marco del Ministerio de Defensa, desde la Dirección de Comunicación Institucional, es asumir el liderazgo en coordinación con las distintas oficinas de comunicación que tenemos tanto en el mando de defensa, del Estado Mayor de la Defensa, como en los distintos ejércitos, la Armada, la UME, el INTA, diferentes organismos autónomos. Y, al mismo tiempo, se potenció la proximidad poniendo portavoces en los distintos sitios donde estábamos operando.
para atender a los medios de comunicación in situ, dando una imagen de cercanía, de proximidad. Y esto ayudó mucho a que los mensajes fueran bien percibidos por los medios de comunicación y por la ciudadanía en general. La comunicación entre todas estas oficinas de comunicación siempre es directa y lo hacemos a través de diferentes chats que yo coordino o llamadas telefónicas y las reuniones de coordinación que tenemos semanales aquí en el Ministerio de Defensa. De toda la información que me llega todos los días de las distintas oficinas de comunicación, distribuimos a los medios de comunicación algunas que vamos seleccionando referentes a este tipo de misiones. Algunos te lo hacemos a través del chat que tenemos también con los periodistas de defensa y también algunos medios de comunicación más generalistas porque nos las requieren y se las facilitamos. También hay que decir aquí que muchas veces se nos olvida que durante todo el tiempo que ha durado y que sigue durando la pandemia, muchos periodistas están trabajando en su casa, como ahora muchos de nosotros que estamos haciendo este webinar en distintos espacios. Lo que hemos hecho nosotros desde aquí ha sido facilitarles toda la información, es decir, mandarles los vídeos, mandarles las crónicas, mandarles todos los movimientos que hemos estado haciendo para hacer que nuestro trabajo fuera bien recibido y al mismo tiempo que les facilitara a ellos muchos el trabajo. Para eso también hemos gestionado un montón de entrevistas a través de Skype, chat como estos, encuentros incluso en los propios sitios, los periodistas que se han desplazado, que han sido muchos, para ver un poco cómo era el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y esto nos ha hecho también, pues evidentemente, potenciar mucho esta proyección y esta cercanía del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas con la sociedad. Esto durante la operación Balmis, pero os voy a explicar un poco también cómo funciona nuestra estructura de comunicación cuando no estamos en esta situación de emergencia. Para intentar que la sociedad conozca qué es y cómo funciona el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, existe una directiva de comunicación estratégica que es la que proporciona las directrices que desarrollan la comunicación estratégica en todos los ámbitos y niveles del Ministerio de Defensa, bajo, evidentemente, la dirección de la ministra, que es la máxima autoridad para diseñar todo esto. En esta directiva se establecen los principios por los que debe guiarse la comunicación y fija los criterios respecto a las distintas autoridades del Ministerio de Defensa, es decir, el jefe de Estado Mayor del Ejército, de la Defensa, la subsecretaria de Estado, la secretaria de Estado y todos los GEMES, también aquí la directora del CNI. Para dar forma a toda esta estrategia de comunicación, pues está la dirección de comunicación que dirijo yo, que va directamente ministra, dirección de comunicación. Es directamente. Yo no dependo de ningún otro departamento, soy un cargo autónomo dentro del staff de la ministra y luego tengo por debajo un equipo que trabaja para que esto sea realidad, claro, porque evidentemente esto solo no surge. Hay muchísimas oficinas de comunicación. Yo creo que tengo unas 14 oficinas de comunicación, más todos los PAU. Los PAU son las personas de personal de relaciones públicas que tenemos en las distintas misiones que también dependen, a través del EMAD, también dependen de mi departamento. Y bueno, para dar forma a toda estrategia, pues la dirección de comunicación, que es el órgano directivo al que corresponde la preparación, planificación y desarrollo de toda la política informativa y de la comunicación estratégica del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Gracias al contacto directo y permanente con la ministra, es continuo, constante, tenemos el despacho al lado, se determinan las líneas políticas que se van a seguir desde el Ministerio. Y estas líneas políticas se suelen fijar a través del comité de dirección, que es el que las establece. Y luego las líneas más ejecutivas y del día a día se establecen a través de las ORPs, que son las Oficinas de Relaciones Públicas o de Comunicación, que el contacto es continuo, diario,
y luego además tenemos una reunión de coordinación todos los martes en el Ministerio para ver la agenda y desarrollar todas las políticas que vamos a ir siguiendo día a día en el Ministerio, con los actos, eventos, qué personalidades van, quién se potencia, las entrevistas que se pueden gestionar, las que no, todo este tipo de historias para que la comunicación sea lo más coordinada posible, para que todo el mundo tenga su peso y no estemos con los distintos egos que puede haber. Los principales cometidos, pues sencillos, coordinar las distintas oficinas de comunicación de los cuarteles generales, mandos, unidades de las Fuerzas Armadas, mantener las relaciones con la sociedad en su conjunto y en particular con los medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales, las que he comentado antes. También nos encargamos de la divulgación de la cultura y conciencia de defensa, como estos cursos que se gestionan a través de la Dirección General de Política de Defensa, que dirige Segenpol. Y también gestionamos y organizamos las correspondientes campañas institucionales de publicidad, que desde que yo estoy aquí tengo que decir que no hemos hecho absolutamente ninguna. Todas las estamos elaborando desde el Ministerio para, también es verdad que nos ha pillado la pandemia, nos ha pillado 2 elecciones, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de los tiempos, los márgenes y tal. Toda esta tarea muchas veces, pues claro, como comentaba al principio, se viene abajo cuando los medios olvidan la célebre máxima que antes comentabais, que afirma que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y que les voy a contar cuando se tiene que pasar todo el día, como decíamos antes también, desmintiendo una mentira, una fake news o como quieran llamarla. Gran parte del trabajo cotidiano de un gabinete de comunicación consiste en combatir la poderosa influencia de las redes sociales, las nuevas tecnologías y las citadas noticias falsas. Por suerte, como antes comentaba Ángel, también hay que decirlo, existen algunas páginas de verificación como Neutral, Fverifica o Maldita.es que nos ayuda mucho porque son de los pocos que nos llaman para contrastar la información y entonces esto nos facilita que luego los medios cuando lo ven publicado ahí, intenten paliar un poco el batacazo que ya nos han hecho a lo largo de toda la mañana. A veces cuando llamas a un medio de comunicación para decirle, oye, mira, perdona, es que esto no es así, discúlpame, te dice, bueno, es que yo ya lo tengo redactado. Y dice, ya, pero es que es falso. Y te dice, ya, bueno, ¿pero qué parte? Y dice, no, toda, entera, en general, así, entera. No, pero bueno, dime la parte y te la cambio. Y dice, no, es que es todo, ¿no? Y entonces, al final del texto, después de 4 páginas, te ponen una anotación que pone el portavoz de defensa, o yo, asegura que esta información puede no ser de todo verdadera. Y claro, después de 4 páginas enteras de información falsa, pues ya todo el contenido, el resto, pues como que sobra, ¿no? Pues esto pasa, por suerte, no todos los días, por suerte no con todos los medios. La verdad es que nosotros tenemos suerte y la mayor parte de los periodistas que cubren defensa son periodistas que llevan más de 20 años trabajando haciendo información de defensa, pero te pasa y a mí no solo me ha pasado aquí, sino en otras instituciones, con lo cual es un hecho que pasa. Me encantaría que la información sobre defensa fuese neutral, pero no siempre lo es, como en ninguna institución, como tampoco lo es la información que sale en otros campos, como la política, la justicia, la economía. Y para esto es muy sencillo. Basta con coger la prensa, escuchar la radio, ver los programas de televisión, analizar el tratamiento que hacen de las informaciones y veremos que no siempre es una información neutral. Solo basta con coger, yo siempre se lo digo a los alumnos cuando les doy clase, por favor, cogeros una misma noticia y los 5 periódicos de cabecera nacional. Y ya veréis el tratamiento tan distinto que hacen los medios de comunicación exactamente de la misma noticia. Yo lo compruebo de forma constante cada vez que lanzo una nota de prensa. Al día siguiente cojo los medios y veo cómo la han analizado la misma nota de prensa, los distintos medios de comunicación. Y la verdad es que es sorprendente. A mí a veces me sorprende muchísimo. Ojalá todos los periodistas siguiéramos los consejos del colombiano Darío Arizmendi, quien aseguraba, al recoger el reciente premio Ortega y Gasset de periodismo, que él cree que existe un periodismo, quiere un periodismo que se dedique a construir,
no a destruir, con un lenguaje que serene y no incendie, que descubra en lugar de encubrir, que sea útil a la sociedad, que ayude a comprender y a reflexionar. Sin embargo, esto cada vez está más lejos de la realidad y yo creo que vosotros, algunos como profesores de periodismo, deberíais incidir en los alumnos para que esto sea cada vez una realidad o al menos se asemeje a una realidad que todos queremos. El buen periodismo es más necesario que nunca. Los medios son el oxígeno de la democracia. Su papel de informadores y formadores de opinión pública los hace imprescindibles. Yo siempre lo he pensado y lo he defendido. Por eso, en estos momentos, es cuando se hace más necesario que los medios de comunicación ejerzan el periodismo con responsabilidad, aportando información de interés general y contrastada. Aquí, desde el campo de la defensa, es imprescindible que haya un periodismo serio, que explique a la sociedad todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para la defensa de nuestros derechos, libertades y en defensa de la paz y la seguridad en el mundo a través de las misiones en el exterior de las que antes hemos comentado, en las que participan en situaciones de emergencia o en crisis sanitaria como la que aún seguimos sufriendo en nuestro país y en el mundo. Yo no me canso de decir que las Fuerzas Armadas en este momento, son unas fuerzas súper preparadas y que están para ayudar a la sociedad. Lo que pasa es que todavía, aún hoy, y que conste que yo era una de esas personas, tenemos un montón de prejuicios con respecto al papel que desempeñan las Fuerzas Armadas. Quizá porque no hemos sabido transmitir todos los valores y todo el esfuerzo que hacen en su día a día. Y eso es una cosa que se tiene que hacer desde un departamento de comunicación como el que yo dirijo ahora y en el futuro esperemos que seamos capaces, o yo o cualquier otra persona, de hacer que esta percepción cambie y que la sociedad les valore en su justa medida, que yo creo que se lo merece. Y con esto yo creo que estoy a disposición de todas las preguntas que me quieran realizar, para lo que quieran, y aportar mi granito de arena pues con estos 28 años de experiencia en el mundo del periodismo. He hecho prensa, radio, televisión, internet, comunicación institucional, docencia, así que algo podré aportar. Espero. Hola. Muchísimas gracias, Yolanda. Sí, sí que puedes aportar, desde luego, y vamos, personalmente te agradezco todo lo que has contado sobre el funcionamiento de la comunicación en el Ministerio, porque me parece un ejercicio de transparencia brutal y sin precedentes y creo que somos muy afortunados los que estamos escuchando hoy y los que escuchen después, porque la verdad es que es algo que parece que no nos cuentan, pero tampoco hemos preguntado o quizás sabemos dónde buscar. Así que fenomenal y desde luego como profesora pues me ha parecido súper interesante. Es cierto que durante tu ponencia has respondido a muchas de las preguntas. Voy a unir algunas de ellas, a ver qué te parece. Había una pregunta que me parecía muy interesante y era de las que tenían más votos de las tuyas. Si esa decisión de estar en TikTok es quizás, de no estar, perdón, en TikTok, quizás creéis que es un riesgo y que reduciría la seriedad de vuestra imagen, que esto además es algo que se comenta, y si tenéis que luchar contra perfiles falsos y cómo se combaten, que también me parece interesante y está en la misma línea. Bueno, con respecto a la posición de TikTok, es una cosa que quizá no encaja tanto en la línea estratégica de lo que es la comunicación institucional en defensa, pero sí que encaja bastante en el área de reclutamiento, por el público al que va dirigido, un público bastante más joven, con un lenguaje distinto. Y ahí en ese ámbito es donde se está estudiando la posibilidad. No significa que se vaya a hacer, significa que se está estudiando para ver si, bueno, ese tipo de mensajes pueden tener cierta cabida. Con respecto a los mensajes, cuentas falsas y tal que podamos tener, yo no la he percibido en los 2 años que llevo al frente de la comunicación institucional.
Sí que hay muchas cuentas que, bueno, pues ciertamente críticas, bueno, pero como en todas las redes son eso, ¿no? Yo creo que hay que aceptar la crítica siempre que sea constructiva, yo creo que eso es importante y bueno, a todo el mundo no le tiene que gustar lo que tú publicas, ¿no? Nosotros intentamos tener un perfil de todas formas bastante amable. Desde que yo me he encargado de la comunicación en este apartado, nuestros mensajes son más a potenciar las acciones que cualquier otra historia, más a destacar aquellos aspectos, sobre todo, más positivos. Muy bien, muchas gracias. Después he visto varias preguntas que hablaban de, bueno, supongo que también dentro de lo que permite el servicio secreto, que también ha salido en varias preguntas, si cómo se prepara España y la defensa para una ciberguerra, una guerra fría tecnológica, que también iría muy unido a las intervenciones de nuestros dos anteriores ponentes y varias personas preguntan sobre ello. Bueno, temas, bueno, España se prepara como toda Europa y como todo el mundo para combatir cualquier amenaza cibernética que le pueda atentar contra sus intereses. Y de hecho, pues muchas veces aparecen en los medios de comunicación que hackers de diferentes partes del mundo han intentado acceder a cuentas, en este caso, de los distintos ministerios, ¿no? Normalmente es muy difícil acceder a estas cuentas, es difícil, y lo que se produce no es tanto un hackeo como una denegación de servicio. Es decir, que intentan acceder a la página web y la web no les deja, pero empiezan a preguntar y preguntar y preguntar y en esa denegación de servicio se produce una especie de parálisis y la página se ralentiza, va más lenta, pero no suelen acceder, por suerte para todos, a datos sensibles, en general. Pero tenemos, nosotros en España y en todo el mundo, tenemos un montón de intentos de ataques de distintos hackers, bueno, porque ese es su trabajo también. Ellos, cuando acceden a una página web, por ejemplo, Anonymous, lo primero que hace es potenciarlo, darle difusión para que esto se vea que lo ha intentado. Otra cosa es que acceda o no, pero por lo menos en ese sentido sí que lo potencian de esa forma. Otro importante grupo de preguntas que está muy unido a esto también me parece que va en la responsabilidad de cada uno y te preguntaban por si somos conscientes de la información que estamos dando a las empresas, si se debería controlar toda esta información que tienen las empresas sobre nosotros, que también es un peligro. Y bueno, propuestas de cómo podríamos sensibilizarnos o aprender de toda la información que estamos dando como usuarios, como cibernautas, como consumidores o simplemente con las cookies de nuestro acceso a cualquier web o red social. Bueno, yo creo que eso lo ha explicado antes bastante bien Ángel. Todos somos conscientes de los riesgos que entraña movernos. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos riesgos movernos en la red y tenemos que ser conscientes de que esos riesgos están ahí. Con respecto a las empresas, pues es muy difícil si las empresas no se autorregulan y los estados no ponen una regulación más general, porque yo no puedo, como Estado, a lo mejor España no puede poner una regulación sobre algunos servidores cuando los servidores están en Irlanda o cuando los servidores están en China o cuando los servidores están en Tailandia o cuando los servidores están en Estados Unidos. O hay una decisión por parte de las propias compañías a autorregularse o aceptar una regulación global o esto pues es ponerle puertas al campo, como explicaba muy bien Ángel. Y agrupando todas las varias preguntas también, he visto que había otra línea que te preguntaban sobre la importancia de que el Ministerio de Defensa tenga estos cauces no mediados, es decir, que tenga estas redes sociales, su página web, para llegar directamente a la ciudadanía y lo loable que es esto para que no haya información mediada.
no solo en momentos de crisis, sino también cuando queréis dar información diaria. Toda la estructura de información que he desarrollado se hace en todo el momento. Otra cosa distinta es que durante la operación Balmis y Baluarte se haya potenciado toda esta información en los canales con los que ya contábamos. No hemos creado canales ad hoc para hacer esto. No, al revés. Lo que señalaban estas preguntas era la importancia de esa comunicación no mediada y bueno, esto además lo cuento yo en clase, la importancia de formar a la ciudadanía también para que busque sus propios cauces, que acuda a esas redes sociales y tenga la capacidad de preguntar a cualquier institución como esta o acercarse a la nota de prensa original y no a esas informaciones construidas, deconstruidas o deformadas. Aquí podemos aplicar la máxima de Hearst. Si quieres vender algo, ponlo en el escaparate. Yo creo que es fundamental. Es fundamental para potenciar y para que la gente vea que eres solvente, transparente, veraz. Lo mejor es que lo vean en tu propia página web y que la información se la facilites tú, independientemente de que luego se la facilites a los medios de comunicación. Pero siempre es bueno que ellos también puedan acceder directamente a la información de primera mano a través de los canales que nosotros ofrecemos. Estoy leyendo las otras preguntas. No sé si Ángel, Mario o Yolanda habéis visto personalmente alguna a la que quisierais contestar. Yo he intentado sintetizar más de la mitad de ellas. Espero que nuestros oyentes se sientan satisfechos en este aspecto y os doy la palabra. Nada, yo he contestado un par de ellas directamente en el chat porque me las había dejado a medias y me había sentado muy mal. O sea, me había sentado mal conmigo mismo. Pero vamos, es que es un placer no solamente por todo lo que se ha comentado, por Yolanda y por Mario, sino por la cantidad de ideas que han aportado los asistentes y las preguntas que han ido realizando, que me han parecido muy, muy interesantes. Es más, he tomado nota de alguna recomendación que han hecho una película sobre redes sociales, que es Hater, que no la he visto todavía y me la han apuntado. Así que muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias, Graciela. Bueno, yo lo mismo, creo que has hecho una excelente síntesis con las preguntas y quizás más que responder, que creo que tú, insisto, lo has sintetizado bien, sería una última pregunta por interés. Y es que a raíz de lo que ha comentado Yolanda, que me ha parecido muy, muy, muy interesante, el ver los costes de la desinformación más allá de la manipulación, porque decía que claro, que esta guerra contra la desinformación tiene costes y es que hay que dedicar personas, recursos a decir, oiga, esa información es falsa, no la sigan. Y puede ser simplemente una falsa manipulación política o una falsa con consecuencias como beba lejía, ¿no? Que es importante desmentir, ¿no? Que puede tener más consecuencias. Y una pregunta para casi que vosotros tres. Me ha sorprendido mucho cuando comentaba Yolanda que son los propios medios ya, porque de redes lo esperamos, ¿no? De redes sociales, pues esa desinformación puede venir de cualquiera que quiere desprestigiar a un ministerio, desprestigiarlo, pero de medios, ¿no? Que dice que hay veces que la propia Yolanda desmiente y el medio dice, es que ya lo tengo escrito. ¿Por qué creéis que ha habido esta degeneración a los tres como experto? Si es por las condiciones laborales del periodista, que claro, tiene que tener 7 manos para escribir 7 cosas y no tiene tiempo de rectificarlo, si es por los subterfugios o directos intereses, porque me consta que seguro que como profesores les enseñéis que esto no se puede hacer, que si te están desmintiendo no puedes publicarlo. ¿Por qué creéis? Vuestra opinión de los tres, me gustaría conocerla. Bueno, si quieres empiezo yo, que me lo encuentro bastante. Bueno, yo creo que muchas veces tampoco es porque el medio quiera desinformar, es porque al medio le desinforman también, ¿no? Entonces aquí es como una espiral. Al medio le dan una información sesgada, y muchas veces el medio, por las prisas, pues no contrasta. Yo no creo tanto que sea por mala fe, de verdad, no lo creo, como por, bueno. Y luego, claro, una vez publicado, a los periodistas, con este ego que tenemos, que es tan grande, nos cuesta mucho rectificar. Claro, ya sí tienes que recurrir al director del medio, con lo cual todavía es muchísimo peor, porque el periodista ya te lo ganas como enemigo para toda la vida.
Y entonces, claro, es una situación compleja, compleja. Pero bueno, a veces hay que hacerlo, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego te queda mucha vida todavía periodística y vas a tener que encontrarte a esos periodistas en otros ambientes. Entonces, tienes que ser un poco amable también. Mucho café, mucho café. Tienes que tomarte mucho café. Yo, como dice Yolanda, estoy de acuerdo en que en ocasiones es más la prisa. Es decir, el periodismo tradicional está combatiendo con las redes sociales y con los ciudadanos de a pie que también están ahí y que se pueden enterar de rumores y te quiebran, vamos, te rompen la exclusiva y se quedan con la noticia y te han chafado una primicia. El problema es que en ocasiones también no desmienten porque vende más su versión o piensan que su versión, tal y como está, con falsedades, capta más y genera más viralidad. Entonces, al final es una estrategia del medio. Si no les importa pedir perdón, si al final se les reclama, pues prefieren equivocarse. No digo que lo hagan decididamente, pero hay medios que sí. Y lo sabemos porque realmente les gusta o viven, digamos, de generar esa polémica. De hacer uso, antes preguntaban que qué diferencia hay entre el rumor y la fake news. El rumor es una noticia desesperada. Una noticia, bueno, antes era la base de muchas informaciones que se contrastadas. Y a día de hoy los rumores se han convertido en... Los rumores son las fake news de hoy en día, las noticias falsas de hoy en día, pero en ocasiones hay medios que tiran desesperadamente rumores porque venden más que la realidad. Bueno, es que muchas veces, ya te digo, que muchas veces se producen por filtraciones interesadas. Y a veces ya no solo el rumor en sí, sino una filtración interesada que al medio le interesa también, a la persona que la comunica, evidentemente, y no se valora tanto el perjuicio que puede causar a una institución, a una empresa, al propio periódico en sí, porque cuando son informaciones que de forma continua no son veraces, al final genera un rechazo por parte también de los propios lectores, ¿no? Cuando tú ves que el medio no te hace mucho caso, esa información se la das a otro medio real, con datos. Entonces, dificulta también bastante mucho a ese medio que ha publicado una cosa que no es así. Pero ya te digo que muchas veces no es porque ellos quieran mentir ni nada por el estilo, sino porque les han facilitado una información interesada que ellos han comprado como veraz, por las prisas, por X. Yo no intento valorar esas cosas. Bueno, yo, Mario, te contesto muy brevemente, como suelo decir en casa y en clase, siendo profesora de teoría de la información y de ética y deontología, la verdad es que no me falta trabajo. Y bueno, te han respondido muy bien Yolanda y Ángel. Luego también creo que podríamos unir un problema actual del miedo al perder el trabajo, la precariedad de la profesión periodística, y que al final hagan cosas por el miedo a que pueda venir otro a hacerlas y a no resultar imprescindibles. Pero bueno, ese es otro melón y quizás otro webinar, el de la teoría profesional de la comunicación. Y otra vez, de verdad, reiteraros mi agradecimiento. Ya han pasado estas 2 horas volandísimo. Y muchas gracias también a los oyentes por participar en este debate tan instructivo y tan necesario. Recordarles que el miércoles próximo tenemos la segunda sesión de este webinar. No contaremos con los ponentes de hoy, contaremos con otros ponentes, pero os doy las gracias muy sinceramente por todo lo que habéis podido sintetizar y también por todo lo que podemos pensar en los días venideros y de verdad, muchísimas gracias.